Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Una vez encontrados, les ruego que se pongan en pie. Y dice así la palabra del Señor. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: «¿Y tú con Jesús el Nazareno estabas?» Mas él negó, diciendo: «No conozco ni sé lo que dices». Y se salió fuera de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante». Y él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Oremos. Santo y eterno Dios, nos dirigimos delante de su presencia para darle gracias, Señor, por su palabra, por el alimento, Señor, que nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Le rogamos que la presencia de su Espíritu Santo sea sobre nuestros corazones y grabándolo en lo más profundo de nuestra alma. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. La negación de Pedro es la situación que acontece, ¿no es cierto?, en el día previo a la crucifixión del Señor Jesús. Se había celebrado la última cena junto a los apóstoles y después de esto van hacia el Monte de los Olivos, donde sucede, ¿no es cierto?, todo esto que nosotros vemos. Los acontecimientos previos a su arresto y después todas las cosas que suceden alrededor de esto. La negación de Pedro, predicha por el mismo Señor Jesús, es una situación también que acontece en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Hay muchas situaciones que hacemos o pensamos que también pueden caer dentro de esta negación, de lo que nosotros decimos ser como hijos de Dios. A veces en forma impetuosa actuamos en la misma forma de Pedro, pero sin embargo, al momento que enfrentamos la circunstancia, negamos o claudicamos frente a aquello que habíamos aseverado. Y en la Iglesia de Cristo también suceden muchas situaciones que los cristianos muchas veces dicen amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero efectivamente el amor de Dios tiene la profundidad para enfrentar incluso el riesgo de morir por la causa de Cristo.
la vida cristiana requiere muchas veces sacrificio y las personas no están dispuestas al sacrificio para trabajar en el Evangelio, en la obra de Cristo. Y de esa manera también se demuestra que esa profundidad de amor no es tan profunda como en la misma forma lo está demostrando el apóstol Pedro. Es fácil llevar una vida cristiana cuando todo sale bien, cuando hay muchas bendiciones, cuando hay popularidad, hay fama, hay éxito. Pero es difícil cuando hay abandono, cuando hay desprecio, cuando hay pérdidas con respecto a lo que significa abrazar la causa de Cristo. Pedro, ¿por qué negó al Señor Jesucristo? Primeramente, vamos a ver que él estaba en el lugar equivocado. Comenzamos este estudio viendo la situación. Pedro, en el capítulo 14, versículos 27 al 31, dice lo siguiente. En el 26 dice que se habían desplazado hacia el monte de los Olivos, y en el 27 dice, Jesús entonces, esto es el día jueves, dice, Jesús entonces le dice, todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados más que yo, y le dice Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vemos que Pedro era una persona impetuosa y que muchas veces, ¿no es cierto, Pedro? Vemos que él reaccionaba de una forma sanguínea. Él reaccionaba muy apasionadamente para afirmar o decir cosas. Y él vemos que efectivamente tenía un carácter que era impulsivo para decir las cosas, no teniendo la medida de las consecuencias de lo que él hacía. Y él, frente a la situación que le estaba planteando el Señor Jesús, él con todo su corazón, ¿no es cierto?, con todo su sentimiento, él expresa la adhesión a permanecer fiel frente a su Señor. Y vemos que esa situación se ve contrastada con los versículos que habíamos leído al principio. Él niega al Señor Jesús. Él tiene temor porque de ser reconocido como uno de los discípulos, porque eso significaba, ¿no es cierto?, ser unido y ser sacrificado tal vez en la misma forma como lo estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántas veces el ser humano en su naturaleza afirma cosas, pero al momento de enfrentarse a las circunstancias, vemos que hay temor y vemos que hay tal vez un abandono de aquellas causas que seguramente decíamos amar en algún momento? Pedro, ¿por qué tuvo esta negación de parte de Pedro de una persona que era un discípulo cercano al Señor Jesús? Y vemos que él inmediatamente, ahí cuando leíamos en el relato, acontece que cuando llega Judas, ¿no es cierto?, y toman preso al Señor Jesús, Pedro inmediatamente saca una espada
y le corta la oreja a una persona. Él estaba dispuesto en ese minuto a hacerlo. Sin embargo, el Señor Jesús lo recrimina, ¿no es cierto? Y restaura la oreja de aquella persona, y vemos que Pedro, y después de esa pasión que él demostró en ese momento, lo vemos en una forma totalmente cambiada en esta otra situación. Y la negación de Pedro, tenemos que ir pensando en algunas cosas. Nosotros somos hijos de Dios y nuestro máximo esfuerzo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero en la vida diaria nos vamos enfriando y nos vamos alejando de aquella postura que intelectualmente muchas veces resuena en nuestra mente, pero que en nuestro corazón y en nuestra alma vemos que hay una realidad distinta. Y vamos siendo arrastrados a situaciones en la misma forma como lo está sucediendo a Pedro. ¿Y qué le sucedió a Pedro para haber llegado de esa pasión que demostró horas antes? Sin embargo, lo vemos ahora negando al Señor Jesús. Vamos a irnos al Salmo número 1. Salmo número 1, versículo o verso 1, porque esto es poesía. Lo están buscando, yo pensé que se lo sabían de memoria. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 1? Bienaventurado ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, en este salmo, que es el principio de los salmos, es el resumen, podríamos decir, de todos los salmos del libro de los salmos. Y es una realidad que se empieza a detallar a través de todo el desarrollo de los 5 himnarios que componen los 150 salmos. El primer himnario estaba del Salmo 1 hasta el número 41. Y vemos que este es un resumen de todas aquellas cosas que están escritas en los salmos. Y comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. En este primer verso aparecen 3 verbos que son los que vamos a analizar ahora rápidamente, que son no anduvo. No anduvo. El Hijo de Dios, el genuino Hijo de Dios, el que está centrado en una vida como Hijo de Dios, dice este salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos situaciones que resolver, buscar soluciones a problemáticas que encontramos en la vida, dice que este varón no anduvo en consejo de malos. ¿Y dónde estuvo el consejo de este varón, de este Hijo de Dios? En la palabra de Dios. Entonces, es una advertencia también para nosotros en el día de hoy. No tenemos que andar buscando consejos fuera de la palabra de Dios. Tenemos situaciones que resolver, ¿no es cierto? Y muchas veces buscamos la ayuda en personas, e incluso de personas que no son cristianas. ¿Cuál es el consejo que me puedes dar? No, la palabra de Dios nos dice que el varón genuinamente hijo de Dios, tiene que conocer en profundidad la palabra de Dios, porque en su ley medita de día y de noche, dice también los salmos. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que buscar el consejo apropiado a la situación que enfrentamos en nuestra vida diaria. No anduvo en consejo de malos.
por muchos pergaminos que pueda tener una persona, no puede llevarnos a bien si no tomamos en cuenta los principios que están establecidos en su palabra. Nos vamos a ir al segundo verbo y dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores. No solamente este varón, hijo de Dios, tiene que cuidar de no escuchar consejos fuera de la palabra de Dios, sino que también tiene que estar fuera de los caminos de pecadores. ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Con qué personas nos relacionamos? Esas amistades nos están sacando del camino de santidad, de espiritualidad que debe existir en nuestra vida. Entonces, ahí está el consejo apropiado de este verso, ¿no es cierto? No tenemos que transar con las cosas del mundo. Y eso significa que ni siquiera tenemos que tener comunión con personas que no son cristianas. Tenemos que buscar la compañía de los santos. Para eso está la iglesia, para establecer las amistades dentro de lo que significa la iglesia de Cristo. Ni estuvo en camino de pecadores. Y en el tercer verbo dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta que dice acá, no se ha sentado, significa además que estaba teniendo comunión, que estaba compartiendo, que estaba sentado con aquellas personas que no eran cristianas. Entonces, vemos que hay una actitud que nosotros tenemos que mantener en nuestra vida diaria como hijos de Dios. No escuchar el consejo de cualquier persona, solamente el consejo que está centrado en la palabra de Dios. Ni andar en los caminos de pecadores, ni tampoco estar sentado, ¿no es cierto?, con aquellos que no corresponden a nuestra relación como hijos de Dios. Ahora analicemos lo que pasó con Pedro. ¿Qué situación lo llevó hasta negar lo que con tanta vehemencia había dicho que él estaba dispuesto a dar la vida por el Señor Jesús? Él llegó a un lugar que no era apropiado para Pedro. Él fue al palacio seguramente con la intención de ver todo el proceso que se le iba a hacer al Señor Jesús. Y de una forma anónima, él pensaba ser un espectador. Y se sentó junto a aquellas personas, se juntó con aquellas personas impías que estaban levantando, ¿no es cierto?, todo este falso testimonio en contra del Señor Jesús. Y él, seguramente, ahí dice la Biblia que él se calentaba entrando al patio de ahí donde estaban juzgando a Jesús. Es apropiado para un cristiano juntarse, tener comunión. Tarde o temprano, nuestra vida espiritual se debilitará. Y muchas veces vamos a tener que transar nuestros valores como hijos de Dios. Nuestros principios van a ser rebajados por estar en contacto con personas que seguramente están influenciando nuestra vida espiritual. Y Pedro, vemos que en todo este proceso, él no siguió lo que el consejo de Jesús le había dicho con respecto a esto. Él dijo que tenían que, una vez que sucedieran todas estas cosas, el consejo de Jesús era que ellos tenían que apartarse para orar.
porque lo que venía era la crucifixión, la muerte de cruz. Y ellos tenían que estar como cuerpo de Cristo, orando fervientemente, ¿no es cierto?, por aquella situación, acompañando al Señor Jesús en la oración. Y Pedro, sin embargo, desatendió esa cosa que le había dicho el Señor Jesús y fue a ver, ¿no es cierto?, con sus propios ojos. Además, Pedro estaba solo, estaba sin los demás discípulos. Y el Señor Jesús también le señaló a Pedro que la vida cristiana no depende de nuestras propias fuerzas o de lo que nosotros hagamos. Y le enseñó a sus discípulos que sin mí nada podéis hacer. ¿Qué podía hacer Pedro en aquella situación? Si era la voluntad de Dios entregar su vida como le había enseñado Jesús a sus discípulos, claramente, ¿qué podía hacer Pedro? ¿Iba a poder hacer algo en favor del Señor Jesús estando ahí? Él tenía que haber estado orando fervientemente para que ese paso doloroso de la muerte en la cruz del Calvario pudiese estar la presencia y la gracia de Dios sobre el Señor Jesús. Hay situaciones que muchas veces hacemos de todo lo imposible para poder cambiar las situaciones. Y lo que menos hacemos es orar al Señor, derramar nuestro corazón para que la gracia de Dios sobreabunde frente a todas las circunstancias, aunque sean dolorosas en nuestra vida. Necesitamos que la presencia de Dios sea con nosotros. Porque recordemos, sin Él nada podemos hacer. Pedro, por supuesto, que nos entrega esta porción, una enseñanza también para nosotros en el día de hoy. Y Pedro se vio enfrentado a lo que ya le había anunciado el Señor Jesús, que Él le negaría 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y sucede así como leíamos en el relato que habíamos leído al principio. Pero finalmente, en la última palabra, dice que Pedro lloró, porque él reconoció que había caído de la gracia. Y eso tiene que también motivarnos a nosotros. Cuando tenemos caída, también hay un momento de restauración. Hay un momento en que podemos ser abrazados por la gracia de Dios. Él perdona nuestras imperfecciones y Él quiere abrazarnos para que seamos restaurados y podamos tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y efectivamente el Señor Jesús no deja cabos sueltos. Y en la situación de Pedro, Él no iba a dejar que Pedro quedara en la misma situación. Jesús resucitado, ya había resucitado. Y leemos ahí en Juan 21, versículos 15 al 19. El Señor Jesús tiene un momento para restaurar a Pedro. Y dice lo siguiente: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Y vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele:
apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Si nosotros buscamos en el hebreo las palabras de cuando le pregunta Jesús a Pedro por 3 veces: ¿me amas? El Señor Jesús le estaba preguntando a Pedro si él sentía ese amor sacrificial, el amor ágape, el amor que es un sacrificio de una persona que ama hacia su ser amado. Y la respuesta de Pedro seguramente tenía en mente la negación que él había tenido. Y la respuesta que le da Pedro a esta pregunta le dice: tú sabes que te amo. Pero no con el amor. La respuesta de Pedro no fue con la misma palabra que le había preguntado el Señor Jesús. Traducido esto, podríamos decirle: Señor, te tengo cariño. Te tengo cariño. Es un amor fraternal. No es el amor profundo que le estaba preguntando el Señor Jesús. Y esa pregunta también tenemos que hacerla nosotros a nuestras conciencias. Si el Señor nos pregunta: ¿me amas? ¿Qué vamos a responder? ¿Tenemos esa profundidad de amor que Jesús espera de cada uno de nosotros, que esperaba de Pedro? Por segunda vez, el Señor Jesús le pregunta, y Pedro nuevamente le contesta: Señor, te tengo cariño.